Un excelente día, mis queridos hermanos. Qué maravilloso es poder dirigirme hacia cada uno de ustedes en esta hora de la mañana con un devocional más. Dios nos ha regalado la vida y nos ha dado la oportunidad de tener este tiempo para poder dedicarlo al estudio de su palabra. Queremos iniciar orando a nuestro Dios para pedir su dirección divina. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por la vida, te agradecemos por tus cuidados y por la obra maravillosa que tú has hecho en nosotros. Oramos para que nos ayudes a ser fieles a tu palabra, a obedecer tus principios y a demostrar que hemos creído en tu palabra y que luchamos por obedecerla. Oramos para que nos bendigas y nos perdones. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado llevando en relación a la obra del sacrificio de Jesús, cómo Él dio su vida por nosotros y también de la actitud que nosotros debemos tomar comprendiendo lo maravilloso que se ha hecho en nuestro favor. Hoy tenemos una temática la cual está titulada Debemos representar a Cristo con valor. Hay un verso que aparece como introducción, libro de Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60, el cual dice: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Vamos a hablar, hermanos, sobre algunos personajes, no específicamente solo sobre José, pero sí vamos a hablar sobre personajes que fueron muy destacados, no en la primera etapa de la obra de Cristo, sino en la segunda etapa, ya cuando él había sido ofrecido en sacrificio. Este hombre llamado José de Arimatea nos menciona que era un hombre rico. Aparte de eso, nos menciona que él, en el momento en el que Cristo fue crucificado, hasta entonces él sale como representante. Y es curioso, hermanos, porque él pide el cuerpo de Jesús para poder sepultarlo en el sepulcro que había preparado para él mismo, un sepulcro nuevo. Por eso es que la profecía decía que Jesús iba a ser contado entre los ricos, porque iba a ser puesto en esta tumba. La profecía se cumple y este hombre hace su labor a través de su influencia. Era un hombre rico, era un hombre de influencia, era un hombre muy respetado y reconocido en el reino hasta ese momento. Quiero leer una parte del devocional que dice lo siguiente: los sacerdotes habían sido consultados por muchos hombres de intelecto para que explicaran las profecías del Antiguo Testamento referente al Mesías, y mientras trataban de hundir una respuesta falsa, estos sacerdotes se volvieron como dementes. De este modo, muchas mentes se convencieron de que las Escrituras se habían cumplido. José era un discípulo de Cristo, que no se había identificado con él por el temor a los judíos. Armado de valor, fue hasta Pilato y le pidió el cuerpo de Cristo. José de Arimatea era un hombre rico y esto le otorgaba influencia en las esferas del gobierno. Si hubiera tardado, el cuerpo del Salvador habría sido puesto en un sepulcro sin honor junto con el de los ladrones. Eso dice la matutina El Cristo Triunfante, la página 284. Es impresionante, hermanos, cómo este hombre había desempeñado una labor en secreto, podemos mencionarlo. Sí había sido discípulo, los sacerdotes habían estado dirigiendo, él había sido discípulo, pero por miedo a ellos, él no había hecho pública su profesión de fe, no había hecho público lo que él creía, lo que él reconocía y aceptaba del Mesías. Es por eso que la parte del párrafo nos dice que él sí era identificado con Jesús, pero por temor a los judíos no lo había demostrado, no lo había revelado, no lo había presentado de una manera pública. O sea, si creía en él, lo respetaba como tal, había sido atraído por las historias que había oído de los milagros, lo que había oído que él había enseñado. Todo eso habían sido cosas que habían atraído a este hombre, le habían llamado la atención, lo habían conmovido en muchas ocasiones, pero de acuerdo a lo que menciona la parte de este párrafo, él, hasta el momento en el que Cristo es sacrificado, muere, hasta entonces él toma la decisión de decir, bueno, ahora ya no me interesa nada más, y con valor llegar donde Pilato, que también había tenido la oportunidad de
de representar a Cristo y de dejarlo libre, ahora él le pide, y por la influencia que él tenía al ser una persona de renombre, él obtiene su requisito. Él, hermanos, había tenido varios puntos en los que había destacado anteriormente. Él había sido atraído por la obra de Cristo y lo había seguido muy de cerca, tal vez no ahí en las reuniones, no andando con él de lleno, pero sí había estado muy al pendiente de la obra de Cristo, lo que él había hecho, los milagros que él había desempeñado, todo eso lo había seguido. Y ahora él, cuando Cristo muere, entonces él toma una decisión. Ya no le interesaba lo que pensaran los judíos, ya no le interesaba lo que dijeran las personas. Ahora, dice el párrafo, con valor va donde Pilato, que también Pilato había tenido la oportunidad de hacer algo bueno en ese juicio, pero ahora va donde Pilato y le pide el cuerpo de Jesús para poder llevarlo al sepulcro que había sido preparado de una mejor manera. Era un hombre de influencia, por lo tanto logró su objetivo. Lo curioso, hermanos, es que este hombre, luego de eso, se quedó como un discípulo abierto de Jesús. O sea, no es que ya quedó en el anonimato, nada de eso. Él luego comenzó a representar a Jesús con valor. Hay otro personaje, dice el párrafo. Nicodemo era un dignatario y un rabino, y también era un discípulo de Cristo. Él había venido de noche al Salvador, como si temiera hacer públicos los problemas que aquejaban su corazón. Aquella noche había escuchado el discurso más importante que jamás pronunciarían labios humanos. Ese discurso está en Juan capítulo 3, la conversación que había tenido Nicodemo con Jesús. Y las palabras que oyó taladraron su alma e iluminaron su interior. Y aunque todavía no se había identificado con Cristo, llegó a formar parte de ese grupo referido por Juan al decir, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Pero Nicodemo, en la medida de sus posibilidades, se había esforzado para defender a Cristo. Nótese cómo había comenzado ya esa obra, al grado que en cierta ocasión preguntó a los sacerdotes, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? O sea, estos hombres, tanto José de Arimatea como Nicodemo, habían sido personas que habían estado de parte de Jesús, pero de una manera alejada, podemos mencionarlo. ¿Por qué? Porque no lo habían hecho público. Era un seguimiento hacia el maestro, pero hasta ese momento no tan abierto para que las personas se dieran cuenta. José de Arimatea, cuando Jesús muere, entonces hace abierta su afinidad hacia el Mesías. ¿Qué pasó con Nicodemo? Luego de la crucifixión, Nicodemo fue a la cruz llevando una mezcla de mirra y óleos para embalsamar el cuerpo de Cristo. Había sido testigo del cruel trato que le habían dado los sacerdotes. Había observado la paciencia y la actitud piadosa del Señor, aún bajo la humillación. Ahora comprendió el verdadero carácter del sumo sacerdote y con valor, nótese ahora con valor, acudió para buscar el cuerpo lacerado de su Salvador, que había sido tratado como si fuera un malhechor. De este modo, Nicodemo se identificó con Cristo en su vergüenza y en su muerte. Ahora este hombre también con la muerte de Cristo, ahora con valor hace pública su afinidad hacia él. Ahora sale, lleva presente, lleva mirra, lleva óleos para poder embalsamar el cuerpo del Mesías. Eran hombres influyentes, eran hombres de renombre en el imperio en ese momento, en el reino, que ahora hacen pública su afinidad hacia el Mesías. Cuando nosotros hablamos de esto, hermanos, toda persona es similar. Cuando nosotros comenzamos
al inicio de la carrera cristiana, si uno no ha nacido en el Evangelio, uno pasa por un proceso en el que en primer lugar comienza a buscar a Dios, pero no lo hace de una manera abierta, de una manera tan declarada, sino que comienza poco a poco. El primero no lo comenta nadie, uno comienza a luchar y a medida va avanzando el tiempo uno se va dando cuenta que uno debe tener el valor de hacer las cosas y de que no debe tener la proyección a mantener ocultas las cosas. Y es así cuando llega el momento que uno en la vida dice, no, no me interesa lo que diga la gente, no me interesa lo que diga mi familia, mis amigos, y uno toma la decisión de ser abierto, hacer pública su fe. Estos hombres fueron similares, tenían ciertas razones no válidas, pero según ellos eran de peso para mantenerse ocultos hasta ese momento. Pero ahora se hace pública su fe. Tanto José de Arimatea como Nicodemo hacen pública su afinidad hacia el Maestro, hacia el Mesías. Con la muerte de Cristo, dice el último párrafo, las esperanzas de los discípulos habían perecido. Con frecuencia repitieron las palabras, nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Los discípulos se habían reunido en un aposento alto, con sus puertas cerradas y trabadas, pues sabían que el destino de su amado Maestro en cualquier momento podría ser el de ellos. Y aquí, hermanos, encontramos el contraste entre cómo reacciona uno en el momento que ha comprendido y cómo puede reaccionar otro tipo de personas. Los primeros dos que mencionábamos, a la hora de ser crucificado el Maestro, a ellos ya les dio igual lo que pensaran los demás y comenzaron a hacer pública su fe. Mientras los discípulos que habían hecho pública su fe, ahora estaban avergonzados, estaban temerosos porque decían, nosotros creímos que Él iba a ser el libertador de Israel y ahora ya no está vivo. Y así como lo mataron a Él, nos pueden matar a nosotros que somos sus seguidores. O sea, ellos estaban, hermanos, en esta situación, en este dilema de ¿qué hacemos? Pero debían cambiar, debían actuar con valor. Ellos estaban teniendo ahora la oportunidad de reflexionar, la oportunidad de comprender lo maravilloso. Ahora estaban viendo los ejemplos tanto de José de Arimatea como el ejemplo de Nicodemo, personas que hasta ese momento habían sido temerosas por miedo a los judíos. Mencionaba la primera parte, por miedo a ser expulsados de las sinagogas, pero ahora ellos abiertamente, con valor, estaban diciendo, somos seguidores de Cristo. Ahora, quiero hacer, hermanos, la analogía o la comparación a nuestro tiempo. Nosotros somos discípulos de Jesús, somos seguidores de Jesús. Nosotros hemos creído en Jesús, hemos creído en su sacrificio, hemos sabido todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero en muchas ocasiones nuestra vida también está oculta. Nuestra vida cristiana. Muchos de nosotros, hermanos, si pasamos por las comunidades en las que vivimos y hacemos la pregunta a todos nuestros vecinos, ¿usted sabe a qué iglesia va tal persona? ¿Usted sabe qué cree esta persona? ¿Cómo vive? ¿Será que las personas notan a qué organización pertenecemos nosotros? ¿Será que las personas con seguridad dirán, él es miembro de la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma? ¿Será que las personas notan en nosotros eso? ¿Será que hemos representado a Cristo con valor? ¿O será que nos da pena que digan que somos de una iglesia pequeña, que somos de una iglesia que guarda los mandamientos, que somos un pueblo diferente? ¿Cómo representamos nosotros al Salvador? ¿Lo representamos con pena o lo representamos con valor? La parte del título nos enseña que debemos representar a Cristo con valor. Hay que hacerlo de esa manera, queridos hermanos. Hay que tener el valor de hacer ver a quién representamos. Hermanos, con valor debemos decir, soy de esta iglesia, guardo el sábado, respeto los 10 mandamientos, tengo fe en Jesús, me alimento de manera saludable, me visto diferente a como se viste el mundo secular. Nosotros debemos representar a Cristo con valor. Hermanos, no nos debe de dar pena que las personas digan que comemos mal, que comemos diferente, porque no es así. Nosotros nos alimentamos de la manera adecuada. No debe darnos pena cuando la gente note la diferencia. No debe darnos pena cuando la gente nos dice que nos vestimos diferentes. A las hermanas he visto cómo se avergüenzan cuando a las jóvenes de nuestra iglesia, cuando les dicen, pura anciana te vistes.
Y si se avergüenzan, hermanos, es un honor que la gente note la diferencia. Si las personas, si tú eres una joven y nota la diferencia en tu vestimenta, es algo que en lugar de avergonzarte debería hacer que te sientas agradable, agradecida, porque sí hay una diferencia con el mundo. Cuando las personas nos dicen que parecemos animalitos comiendo monte, dicen las personas, comiendo solo hierbas, solo plantas. Hermanos, alegrémonos porque la gente nota la diferencia en nosotros, porque la gente ha visto que somos diferentes. Pero cuando la gente ni siquiera sabe qué comemos, ni siquiera sabe que nos debemos vestir diferente porque no lo ha visto en nosotros, ahí sí hay que preocuparnos. Porque quiere decir que no estamos representando a Cristo con valor, que no lo estamos representando como se debe. Estamos como en la primera etapa de José de Arimatea y de Nicodemo, que sí creemos en Dios, sí confiamos en Él, tal vez sí somos seguidores de Él, pero estamos ahí escondiditos. Estamos ahí con miedo a lo que los demás dirán, cómo me verán los demás. Hermanos, es el momento de representar a Cristo con valor. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo, ocultos bajo las sombras. Es el momento de salir y representar a Cristo con valor. Es el momento de dar a conocer la fe que hemos creído, la fe que hemos aceptado y la fe que está arraigada en nuestros corazones. Es el momento de impulsar nuestras vidas hacia la obediencia a Dios. Y el representar a Cristo así, hermanos, no solo será una bendición para el cristianismo, sino también para nosotros mismos. El representar a Cristo con valor, con esfuerzo, con devoción, hermanos, es una bendición. Es un punto en el que nosotros podemos adquirir un crecimiento espiritual y en el que podemos aspirar también a llegar al cielo, a poder alcanzar la vida eterna, la corona de justicia. Así que representemos a Cristo con valor. No como la primera etapa de José y de Nicodemo, sino como la segunda etapa, cuando no les importó nada más, sino solo representar a Cristo Jesús delante de los hombres. Que el Señor pueda bendecirnos y pueda ayudarnos a hacer eso. Es mi deseo en oración. Amén. Finalizaremos orando a nuestro Dios. Padre bendito, una vez más, presente delante de ti a través de la oración, para agradecer, Señor, la vida, para agradecer por tu palabra. Gracias por el consejo, Señor. Ayúdanos a representarte con valor, a tener el coraje de decir que somos cristianos, que somos tu pueblo, que guardamos tu ley y que representamos a un pueblo diferente. Ayúdanos, Señor, a marcar esa diferencia, a poder obedecer tu palabra y representarte dignamente delante de los hombres. Bendice a mis hermanos que han estado en este devocional. Ayúdales también a ellos a tomar la decisión de cada día marcar la diferencia. Danos paz, danos tranquilidad, pero sobre todas las cosas, danos el perdón de nuestros pecados. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, agradezco a todos los que nos han acompañado. El Señor pueda bendecirles. Si Dios nos regala la vida, el día de mañana estaremos con el siguiente devocional. Mi persona estará nuevamente. Así que les espero y por lo demás solo me resta desearles un maravilloso y excelente día. Bendiciones para todos.